Yo voy comenzando. Vamos a presentar. ¿Me confirman si se está viendo? Se ve. Perfecto. Bueno, buenos días muchachos. Yo soy Santiago Salcedo, estudiante de Ciencia de la Computación y Matemáticas. Hago parte también como del grupito de planeación de ese semillero y la idea es que hoy veamos este tema tan interesante que es la optimización del descenso del gradiente. Yo voy a ser el que dé la charla el día de hoy. Yo no tengo problema con que me interrumpan, la idea es que sea súper ameno. Si tienen alguna duda, pregunten, que pues estamos y aquí estamos todos aprendiendo. Yo mismo estoy aprendiendo sobre este tema. Bueno, aprendí esas últimas semanas sobre este tema para poder mostrárselo a ustedes. Y sí, no duden en interrumpir. A lo largo de la charla voy a estar cambiando de pestañas para que veamos gráficas y visualizaciones de los temas que quiero explicar, porque siento que son bastante visuales y que me gustaría que quedáramos con la intuición de las cosas, como cómo se visualiza. Entonces empecemos. Entonces, la idea de hoy es que veamos todos estos temas, se ven bastantes, pero muchos son el anterior más algo y otros el anterior más algo y así. La idea de hoy es que lleguemos hasta Adam, hasta ese último que es el estado del arte en ese tema de optimizadores. Ese optimizador es, o sea, se utilizan en un montón de cosas, es buenísimo. Y ya vamos a ver por qué. Entonces yo quería empezar como primero dando un pasito hacia atrás eh, para ya luego avanzar. Y yo quería preguntarles primero con ya base lo que tenemos visto en ese semillero y lo que conozcan. ¿Cuál es el motivo de que uno entre en una red neuronal? O sea, ¿por qué lo hacemos? No sé si alguien me puede responder. Porque queremos resolver un problema, aproximar una función. Y normalmente, ¿cómo hallamos esa aproximación de la función? Entrenando a la red neuronal, no sé, pues, ¿cómo así que cómo la llamamos? Nosotros, cuando estamos trabajando con redes neuronales, tenemos unas cosas que son llamadas sesgos o vallas y los pesos. Cuando nosotros entrenamos una red neuronal, lo que nosotros buscamos es que esos pesos y esos sesgos se, sean lo suficientemente buenos de alguna manera para que nos permitan lo que tú dices, aproximar una función o hacer predicciones efectivas, normalmente de datos que no conocemos. Para motivos de esta presentación, vamos a unificar lo que son los pesos y los sesgos y a todos esos parámetros los vamos a llamar W. Realmente no es importante y no perdemos generalidad al hacer eso. Entonces, a lo largo de la charla, cuando me refiero a W, me voy a referir a pesos y sesgos, a esas dos cosas juntas. Listo. La otra pregunta que le querías hacer es, ¿cómo entrenamos una red neuronal? ¿Qué hemos visto para entrenar una red neuronal? ¿Cómo es el proceso? El descenso de gradiente. Usamos descenso de gradiente, ¿verdad? Pero más general que eso, nosotros definimos una función de error y buscamos unos Ws tal que esa función de error sea lo mínimo, lo más pequeño posible. Es decir, como que de cierta forma hayamos encontrado unos Ws que hacen que mi error sea lo más pequeño, o sea que estoy acertando efectivamente en esas predicciones.
Y la pregunta que yo quiero responder el día de hoy es cómo lo hacemos de una forma eficiente, ¿verdad? ¿Cómo hallamos eso W de forma rápida y constante? Entonces, eso lo vamos a ver en esta presentación. Entonces, hablemos de esa superficie de error E, en este caso EW. Eso es una función y esa función normalmente vive, esos pesos y esos sesgos son muy grandes y esto genera una superficie de muchas dimensiones. Pero por ahora, conformémonos con ver una de 3 dimensiones. Entonces, en este primer ejemplo, tenemos una superficie de error tridimensional. Es decir, que mi W consiste en solo como 2 entradas. En este caso, solamente es un peso y un bias. Y así de forma simplificada, mi función de error, por algún motivo, la que yo escogí es esta función que estamos observando. Entonces, como la intuición geométrica de qué es entrenar es como ir moviendo por toda esta superficie hasta encontrar un vallecito o un punto lo más abajo posible. Y pues si nos imaginamos el plano proyectado abajo ese único peso y el bias, es como que yo me estoy moviendo en cada posible peso y bias de todos esos posibles y estoy mirando como en la superficie de error cuál es el error. Y estoy buscando ahí cuál es el que mejor, el que consigue hacer el error más bajo. Entonces es como la intuición geométrica de lo que hacemos al entrenar. Entonces vimos que por lo menos el exceso gradiente, ¿no? Como se imagina una bolita que baja por todo ese vallecito hasta llegar aquí abajo, hasta el punto más bajo. Esa es como nuestra meta, lo que queremos hacer. Y queremos hacer eso rápido y encontrar la mejor, el mejor vallecito posible, porque pueden haber muchos valles, pueden haber muchos mínimos. Entonces, en sesiones pasadas vimos que era el gradiente de una función de varias variables. Con eso construimos que era el descenso del gradiente y esa gradiente nos decía una información que es muy importante de la función, de esta superficie de error. ¿Alguien me puede recordar qué nos dice el gradiente? Como qué característica nos dice el gradiente de la función. Nos indica la dirección de mayor crecimiento. Exacto. Sí, muy bien, Camilo. Nos dice la dirección de mayor crecimiento. Y eso es mucha información, eso es súper importante. Y aparte de eso, también podemos usar el gradiente para otros fines. Entonces, como haciendo una analogía con el cálculo diferencial, cuando tenemos cuando uno ve en cálculo diferencial que la derivada de una función en un punto en específico es cero, nosotros hablábamos de que ese punto era un punto crítico o un punto estacionario, también le pueden llamar, y que esos puntos críticos eran candidatos a mínimos, a máximos o a puntos de silla. ¿Y será que para varias variables tenemos lo mismo? Es decir, si nuestro gradiente en un punto es cero, resulta que también estamos ante un candidato o o a mínimo, a máximo o a punto de silla. Y nosotros estamos interesados porque queremos hacer la mejor red neuronal en hallar un mínimo. Entonces, ¿cómo sabemos que ese W estrella es un mínimo? Entonces, cuando uno está en cálculo diferencial, a uno le enseñan una forma muy natural de encontrar esos mínimos o cómo identificar qué es un mínimo, qué es un máximo y qué es un punto de silla. Y es el criterio de la segunda derivada. Y ese nos habla de que si tenemos un punto crítico que además su segunda derivada es positiva, es como que la curvatura de esa función
es positiva y me encuentro ante un mínimo. Entonces la pregunta es si tenemos algo parecido en eso, pero a varias variables, porque estamos trabajando en un montón de dimensiones, en miles de dimensiones, y nos gustaría encontrar ese mínimo. Y la respuesta es que sí. Sí, tenemos una herramienta muy útil en el caso de varias variables, que no hay por qué asustarse, que se llama la matriz hessiana. Esa matriz hessiana encapsula todas las derivadas de segundo orden, que en el caso de una variable solo tenemos una derivada de segundo orden. Entonces, si nos imaginamos que E solo es de una variable, como puede ser W sub 1, entonces como que si la matriz fuera de tamaño 1 por 1. Pero si ya E es una función que toma dos variables, ya no solo tenemos una sola segunda derivada, tenemos varias derivadas posibles, que sería como derivar dos veces por pues como tenemos derivadas parciales en ambas variables, tenemos derivar dos veces en la primera variable, o derivar primero en la segunda y después en la primera, o primero derivar en la primera y después derivar en la segunda, etc. Y eso define, de cierta forma, como la curvatura de la función, ya lo vamos a ver. Entonces, aquí me traje un ejemplo sencillito. Entonces, estamos ante una función clásica, una silla de montar, y miramos cómo se comporta el gradiente y la matriz hessiana. Entonces, la función que tenemos en ese momento, esa superficie de error, es W1 al cuadrado menos W2 al cuadrado. Y nos interesa ese punto que está en todo el centro, que es el punto 0, 0. Y resulta que si calculamos el gradiente de esta función en 0, 0, pues derivamos eso con respecto a W1, nos da 2W1, y similar con W2. Lo evaluamos en 0 y, resulta que es un punto crítico. Y además, si calculamos la matriz hessiana, volvemos a derivar aquí respecto a cada variable y las cruzadas, etcétera, nos queda esa matriz y nos queda que en la diagonal, si volvemos a ver, en la diagonal nos queda 2 y menos 2. Y eso, una forma de interpretar esa como curvatura de la función o matriz que codifica la curvatura, es como que si mi derivada que tomo en una sola variable, me habla como de si yo me muevo por esa línea o por ese plano en tres dimensiones, yo me muevo por aquí, ese valor me va a decir cómo se comporta la curvatura como en ese plano proyectado. Entonces, como en este caso, en W sub 1 la curvatura es positiva, pues veamos aquí en GeoGebra. Si yo tengo aquí la misma silla de montar, y si yo me imagino esa silla de montar, la veo como desde un ladito, y me fijo como en el plano que forma el eje, el plano XZ, me generan como parábolas abiertas hacia arriba, que de cierta forma tienen curvatura hacia arriba, positiva. En cambio, si me fijo en la otra variable, en la variable Y, esa como que proyecta parábolas que abren hacia abajo. Así, pues con la curvatura que decimos que es negativa. Y en ese caso, como que la silla de montar tiene ambas curvaturas. Por un lado tiene curvatura positiva, como que son las parábolas que abren hacia arriba, y curvatura hacia abajo, en el plano YZ. Y entonces, que si uno se imagina como esas curvas,
¿qué podemos decir de ese punto crítico, de ese punto 00? Imagínense que si yo, esa curvatura negativa, como que si yo la volteo y me vuelve a quedar curvatura positiva y solo tengo curvatura positiva en todas las direcciones, como puede ser esta función. Si yo solo tengo curvatura positiva, eso me está diciendo de cierta manera que eso es un mínimo, ¿no? Porque es que como, esto me está diciendo como que solo puedo crecer hacia arriba. Sí. Entonces, si yo estoy interesado en buscar un mínimo global o mínimo local, esa como intuición de la curvatura me dice mucho de si yo estoy en ese momento viendo un mínimo o viendo un máximo o viendo un punto de silla. Entonces, en este caso, como que tengo curvatura positiva y negativa, ambas a la vez, en ese punto, es como que solo puede ser un punto de silla, porque me puedo mover como hacia abajo y hacia arriba dependiendo de la dirección. Entonces, si uno quisiera como clasificar esos puntos críticos, ¿uno cómo haría? Entonces resulta que tenemos un teorema muy útil, pero justo en nuestro caso no es nada útil, que es que si esta matriz hessiana, eh, pues si la función es suave, yo tengo un punto crítico W estrella, y yo calculo su matriz hessiana en ese punto, y además calculo sus autovalores, esos autovalores para las personas que están un poquito familiarizados con álgebra lineal, y para los que no, la verdad es que no van a ser relevantes en esa presentación. Eso es como para que tengamos un contexto. Uno puede clasificar esos mínimos y esos máximos. Si todos esos autovalores son positivos, entonces me encuentro ante un mínimo. Y es como que, bueno, sí, en efecto, solo puedo como crecer hacia arriba, entre comillas. Y así puedo como clasificar los puntos críticos que he calculado. Pero eso teorema es muy bonito, pero no nos sirve. Es un desastre en Deep Learning. Porque, ¿qué sucede? Que si nos imaginamos que esos autovalores, sea lo que signifiquen los autovalores, eh, pueden ser tanto positivos o negativos. Si yo no sé el signo de esos autovalores, yo me imagino que estoy como tirando una moneda al aire. Entonces, como para mirar cuál es el signo. Si yo tiro una moneda al aire y me sale cara, yo digo, ah, entonces el autovalor es positivo. O me sale cruz y digo, ah, no, entonces el autovalor es negativo. Me imagino, hago como ese experimento. ¿Qué es más probable? ¿Que me salgan todos caras? ¿Que me salgan todos cruces? ¿O que me salgan un mix entre ellos, entre caras y cruces? Y si vivo en un espacio de muchas dimensiones, lo más probable, casi con toda seguridad, es que tenga un mix de caras y cruces. Es muy raro que esos autovalores sean positivos. Y que además que esa matriz hessiana H, es de tamaño, si tengo n variables, esta es de tamaño n por n. Y además, esos pesos y estos vallas, nosotros tenemos muchísimos pesos y muchísimos vallas, estamos hablando de miles de parámetros. Entonces, eso se vuelve insostenible, ¿no? Yo no puedo calcular esa matriz hessiana y tampoco me va a servir para mucho. Entonces, la mayoría de puntos críticos resultan ser puntos de silla, no mínimo. Entonces, ese como aproximación al problema no me es gran ayuda. Además que las superficies de errores, pues la que les he mostrado son bastante sencillas, pero realmente uno no, esas superficies de error son extremadamente complejas, pueden ser muy difíciles de tratar. Entonces, ese tipo de métodos como
analíticos, donde uno busca mínimos exactos, se vuelven insostenibles. No espera poder utilizar esos métodos para encontrar mínimos locales o mínimos globales si quiere, mucho menos mínimos globales. Entonces, ahí es como la gracia de que nosotros utilicemos descenso del gradiente. Eso era a lo que quería llegar. Uno, porque utiliza descenso del gradiente, porque es que en muchas dimensiones hacer eso no tiene sentido. Entonces pasemos al descenso del gradiente. Entonces la idea de hoy es que miremos más que cómo optimizar el descenso del gradiente, es que imaginemos al descenso del gradiente como una idea y miremos varios algoritmos que utilizan el descenso del gradiente, que modifican el descenso del gradiente, pero lo mejoran. ¿En qué sentido pueden mejorar el descenso del gradiente? No esperamos que lo mejoren en, no sé, en tiempo de... quienes están familiarizados con la notación Big O, como que sean asintóticamente mejores. No, uno lo que espera es que sean mejores en el sentido en que encuentren mejores mínimos, porque que encuentren mejores mínimos significa que, digamos, si me muevo por aquí y ese mínimo es local, pero ese es mejor mínimo, es decir, está todavía más abajo. Yo quiero que mi algoritmo sea capaz de encontrar esos mínimos que son mejores. Entonces, en ese sentido, hablamos de optimizar el descenso de gradiente y que también puede ocurrir que, no sé, me invento un algoritmo súper malo que lo que haga es un montón de saltos, como que en vez de aquí, pum, salte para acá y salte para acá y nunca encuentre nada, como que se encuentra ahí, pum, saltando, explorando como la superficie, pero que nunca se decida por bajar a un mínimo. Y es como que el algoritmo diverge en cierto sentido, como que nunca llega a estabilizarse en un punto. Entonces buscamos eso, que encuentre buenos mínimos y que en algún punto de su ejecución pare en algún mínimo o en algún punto en general. Entonces, el primer algoritmo que les voy a presentar es el descenso gradiente clásico. Pero el descenso gradiente clásico es en realidad como un caso particular de los métodos iterativos. Perdón. Los métodos iterativos son una idea sencilla y es que vamos a ir modificando los pesos un paso a la vez, poco a poco, un paso a la vez, teniendo en cuenta, entonces, el peso actual va a ser el peso anterior más un pequeño cambio, que es ese delta W tau menos 1. Entonces, un pequeño cambio más los pesos anteriores. Y eso hace mucho sentido si nos imaginamos el descenso gradiente. Entonces, si estamos en esa superficie, este es, me paro en un punto, yo calculo el gradiente, se lo rezo al punto en el que estoy y es como que apunto hacia la dirección de mayor decrecimiento. Y me muevo un pasito pequeño, y después otro pasito pequeño, y después otro pasito pequeño. Y así, 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 hasta que baje y encuentre un mínimo. Entonces, esos son como la gracia de los métodos iterativos. Ojo, que si hacemos que ese pasito pequeño no sea tan pequeño, yo lo que voy a hacer es moverme un montón por toda la superficie, o dando vueltas. Entonces, eso como por los métodos iterativos. Entonces, el peso que voy a calcular en este momento es el peso anterior más un pequeño paso. Eso tiene un problema, y es que, ¿qué pasa en el W0? Yo tengo que escoger un W0, porque pues esa fórmula no me dice cuál es, yo tengo que escogerlo un W0 de forma arbitraria.
Y eso que en términos como de la superficie, ¿qué significa? Ah, es que yo me tengo que parar en un punto de la superficie inicial y luego ir procediendo con el algoritmo. Entonces, dependiendo del punto en que yo me pare, puedo encontrar unos mínimos o puedo encontrar otros. Si me paro, por ejemplo, no sé, en ese puntico aquí arriba, lo más, no sé, usando el descenso del gradiente, seguramente caiga en ese punto. Pero puede resultar que más allá, no sé, en ese puntico, ese sea mejor, porque sea un mejor mínimo. Entonces, en gran medida, esos algoritmos dependen, la solución que encontremos, el mínimo que encontremos, depende de que el W0 que hayamos escogido. ¿Y cómo podemos solucionar ese problema? Pues podemos ejecutar el algoritmo varias veces, es una opción, dando W0 aleatorios, me paro en puntos aleatorios hasta que encuentre un punto mínimo que me guste. Y todos esos algoritmos tienen ese mismo problema, que hay que como ejecutarlo varias veces para poder encontrar un mínimo que me guste, un mínimo bueno, porque depende de ese W0. Entonces, el primer algoritmo que les quiero mostrar es el descenso del gradiente por lotes. Ese descenso del gradiente por lotes es el descenso del gradiente que todos conocemos. Es el descenso del gradiente usual. A veces lo llaman así, descenso del gradiente por lotes o simplemente descenso del gradiente. Donde, entonces, si miramos la igualdad anterior, lo que vamos a modificar y todos los métodos interactivos se basan en modificar ese pequeño paso que damos, ese pequeño delta W. Entonces, en el descenso del gradiente usual, ese pequeño cambio es la dirección de mayor decrecimiento, con un cierto numerito eta que, si recuerdan, le llamamos eh, ratio de aprendizaje, o sí, ratio de aprendizaje. Entonces, ese pequeño cambio nos da como la dirección de mayor decrecimiento. Pero lo importante de este algoritmo y por qué lo llamamos por lotes es que si tenemos un conjunto de entrenamiento, es decir, unos datos con sus etiquetas, el error que calculamos y por tanto su gradiente es evaluado en todo el conjunto de entrenamiento. Es decir, que tenemos que calcular el error de todos en conjunto para poder modificar los pesos. Es decir, por cada vez que yo modifico un peso, yo tengo que calcular y evaluar el error en todo el conjunto de entrenamiento. Ese es como el descenso del gradiente usual, el que vimos la sesión pasada. Y si nos lo imaginamos visualmente, eh, sí, una bolita cayendo por la superficie, porque si yo crezco, mi mayor tasa de crecimiento es hacia esta dirección, hacia allá arriba, la de crecimiento es poner un signo menos, es rezarle. Entonces caigo hacia el mínimo, naturalmente al mínimo más cercano que tengo. O puede ocurrir que caiga en punto de silla. Porque ¿qué pasa si el gradiente es cero? Si ese gradiente que estoy calculando se acerca cada vez más a cero. Uno lo que espera es que encuentre un mínimo, porque estoy yendo hacia mi tasa mayor de crecimiento. Pero puede ocurrir que nos paremos en un punto de silla por aleatoriedad. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Eso puede ser como un algoritmo de cómo puede ser el descenso del gradiente por lotes o descenso del gradiente. Simplemente yo tengo un conjunto de datos, mi tasa de aprendizaje
y unos parámetros iniciales W0. Imagínense que W0 está todo inicializado con 0 y ya. Entonces, yo voy a calcular cada peso individualmente y lo voy a ir como sumando cada vez. Y es como que el error de toda la red neuronal es la suma de los pesos, es la suma de los errores. Esa puede ser una forma de calcular el error. Hay otras formas de calcular el error, como vimos la sesión pasada, usando función de error, cross entropy, etcétera, o suma de cuadrados. Calculamos el error global y actualizamos los parámetros con ese error, perdón, con el gradiente del error global. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Entonces yo voy a avanzar. El segundo método como que tenemos del descenso de gradiente es no. ¿Qué tal si en vez de yo calcular el gradiente y por tanto calcular, actualizar los pesos usando todo el conjunto de datos, yo actualizo los pesos dato por dato? Y ese algoritmo se llama descenso de gradiente estocástico. Este es como la contraparte del descenso de gradiente por lotes. Cada vez que actualicemos los pesos, en, cada vez que actualicemos los pesos, va a ser por cada dato que yo le calcule el error. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues, en general, todos los algoritmos son usables, pero unos se sirven para unas cosas y otros para otras. Entonces, ese algoritmo, como los datos que yo uso y por tanto el error que yo calculo, y como yo estoy modificando todos los pesos por cada dato, ese dato tiene un ruido intrínseco, y es que si yo me imagino la función que generadora de esos datos, siempre hay como una pequeña desviación de esos datos a la función generadora de datos. Si uno y normalmente uno no conoce esa función. Entonces, como que intrínsecamente hay ruido en esos datos y por tanto, si yo calculo los pesos a partir de solo un dato, realmente eso como me va a generar cierto ruido en los pesos. ¿Y qué significa como que haya cierto ruido en los pesos? Y es que cuando yo haga un solo paso en la iteración, voy a volver a la imagen acá, puede ocurrir que si yo estoy parado aquí en algún punto de la iteración y un dato de alguna forma es como muy alejado de la función generadora de datos, yo puedo como, boom, dar un salto muy largo a un lado, o puedo, boom, dar un salto hacia el otro. En general es como muy inestable porque me voy moviendo como de forma errática y así voy bajando con el descenso del gradiente, pero me voy como vibrando, me imagino yo la bolita. Entonces, si miramos un algoritmo, pues ¿cómo sería un algoritmo que utilice descenso del gradiente estocástico? Ese es un ejemplo en el cual actualizamos el peso con el error enésimo de cada dato, así todos los datos. Y cada vez que yo pase por todos los datos, a ese recorrido completo, por todo ese conjunto de datos de entrenamiento, lo voy a llamar época. Entonces esto puede recorrer todos los datos y hacer varias épocas así hasta que yo decida cuándo parar el entrenamiento. Y en general no nos vamos a preocupar con cuándo vamos a parar el entrenamiento. Normalmente uno lo decide. Hola. Santiago, sí, es decir que para este caso no se realiza una suma
digamos, en una suma o un promedio entre todo el dataset. Solamente se hace el proceso por cada dato, pues Exacto. independientemente. Sí, yo no estoy sumando. Aquí por lo menos calculo el error en cada dato y sumo el error de todos los datos. Es como que. Y ahí es cuando actualizo los parámetros. Esa es lo importante, el orden. Que yo primero sumo todos los errores, calculo su gradiente, y ahí es cuando utilizo los parámetros. En cambio, en el otro, actualizo los parámetros en cada dato. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Listo, perfecto. Los dos tienen una ventaja y una desventaja. Y es que ese como ruido que es intrínseco en los datos me puede ayudar en cierta forma a. Pues aquí mareándome. Yo quiero mostrar aquí. En el caso del descenso del gradiente por lotes, tenemos un problema. Y es que si los datos son muy repetidos, yo estoy calculando un montón de veces ese gradiente. Porque me estoy parando en el mismo punto, estoy calculando el mismo error, estoy calculando el mismo gradiente, y eso normalmente no es bueno, porque estoy gastando tiempo de forma innecesaria y que normalmente la cantidad de datos con las que yo entreno son muchos. Entonces, cuando yo tengo muchos datos y aparte hay datos redundantes, no es conveniente utilizar ese algoritmo porque estoy calculando repetidas veces una cosa que no me hace falta. Una ventaja que tiene, en cambio, una ventaja que tiene el descenso del gradiente estocástico es que ese ruido intrínseco en los datos que afecta en la forma en que yo muevo esos pesos por la superficie, vamos a ver la superficie, que yo empiezo como a moverme como de forma errática, sería como el símil, moverme de forma un poquito errática, me sigo bajando por los mínimos, buscando mínimos, pero me muevo de forma errática. Ese movimiento de forma errática empíricamente sirve para escapar de mínimos locales que no son buenos. Entonces, si yo ejecuto el algoritmo varias veces, que ya dijimos que en general toca hacerlo con todos porque depende en gran medida de esos W0 que escogí. Si yo lo escojo varias veces y empiezo a calcular con el conjunto de datos, puede ocurrir que, no sé, que con la primera vez bajé por aquí, pero la segunda vez, si estoy parado en el mismo punto, bajé por aquí. Y la tercera vez bajé por aquí. Porque al tener cierto ruido esos datos, el gradiente que yo calcule también tiene esos ruidos. Y eso a veces es positivo, pero tiene un problema, porque como estoy calculando eh, actualizando los datos actualizando los parámetros con cada dato, si yo estoy parado como en todo el fondito, en todo el mínimo, me voy a devolver al álgebra. Si yo estoy parado en todo el mínimo y sigo iterando y sigo iterando y sigo iterando, el descenso de gradiente estocástico va como a oscilar aquí, va a dar un montón de vueltas aquí, tan, 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 y no llega como a estabilizarse del todo por la misma incertidumbre que tienen los datos. Entonces, eso es como la parte negativa del descenso de gradiente estocástico. Dependiendo de lo que yo busque, utilizo uno o otro. Entonces, es como la tabla comparativa de eso. Que yo tengo que en el plotter tengo que pasar por todo el dataset. Si el dataset es muy grande, eso es muy lento. En cambio, aquí solo por un ejemplo. Y aparte que el exceso de gradiente estocástico tiene una gran ventaja,
Y es que como yo estoy calculando el gradiente por cada, perdón, actualizando los parámetros con cada dato, yo en principio, digamos, puedo poner a correr el algoritmo y en los datos de entrenamiento puedo como agregarle datos, irle agregando datos, irle agregando datos y eso va a actualizar los gradientes. Cada vez que pase por el dato, va a actualizar los gradientes. Y es esa ventaja de yo poder, como online, ejecutándose el algoritmo, agregarle datos, también le ponen como el nombre de descenso, descenso del gradiente online. Y aquí está como el resumen de lo que he venido hablando, que batch, o el descenso del gradiente por lotes, la traducción, tiene una trayectoria suave, en cambio el estocástico tiene como una trayectoria en zigzag, pero que ese ruido también me ayuda a escapar de mínimos locales, que sean no óptimos. En cambio, el otro se puede estancar. Entonces, cuando yo tengo datos pequeños, tengo un dataset muy pequeño, a mí me interesa utilizar el descenso de gradiente por bloques. En cambio, cuando tengo datasets más grandes, como cada actualización en el descenso de gradiente por lotes, tengo que pasar por todo el dataset, es mejor que utilice el estocástico. Porque ya cada cambio es en cada dato. Pero bueno, de pronto eso es como muy exagerado, ¿no? Porque, ¿por qué no quedarme con un poquito los dos, como el punto intermedio de los dos? Y eso es lo que busca el descenso de gradiente por mini lotes. Entonces, la idea tras este es aprovecharme del ruido del, del estocástico, pero también la suavidad que tiene el de lotes. Entonces, para ello voy a simplemente tomar un pequeño subconjunto del dataset para evaluar el gradiente en cada iteración y, por tanto, modificar los pesos en cada iteración. Y muy importante, en cada época que yo haga, es decir, cada pasada que yo haga por el conjunto de datos, yo voy a como, imagínense como meter todos los datos en una bolsa y a revolverlos. ¿Qué pasa? Eso es importante y hago énfasis en eso porque si uno no hace este tipo de cosas, como yo tengo el conjunto de datos normalmente, no sé, si yo estoy guardando nombres, normalmente están como en orden alfabético. O si estoy guardando, sí, bueno, ese me gusta, sea en orden alfabético. Si yo hago ese algoritmo y no lo escojo aleatoriamente, puede ocurrir que ese algoritmo como que encuentre esas relaciones de orden. Sí, como que de cierta manera influya. Y nosotros queremos evitar eso. Entonces escogen aleatoriamente. Si este mini lote que llamamos tiene un tamaño B, entonces el peso que yo voy a actualizar es el peso anterior menos el ratio de aprendizaje y el gradiente calculado desde un dato hasta el dato B. Imagínense como no sé si los que han trabajado con Python, imagínense como un slide del conjunto de datos. Pues voy desde el dato 1 hasta desde el dato n hasta el dato n más b menos 1. Una discusión que es válida sobre el conjunto de datos, o sea, ¿qué tamaño yo escojo de mini lote? Es una pregunta válida. Puede ser que no sé, yo escoja B
B igual a 1, pues no tiene mucho sentido porque estoy trabajando en el estocástico. Pero, no sé, B igual a 2, a potencias de 2, o 10, 20, no sé. El número que a ustedes se le ocurra. Normalmente, B se escoge de manera que a la hora de que yo lo corra en una máquina, en una computadora, sea rápido de paralelizar. Eso significa que si ves, está escogido de tal forma que yo puedo hacer esos cómputos de forma distribuida o paralela. Es decir, puedo calcular los gradientes de forma separada B lo hace de forma, el B que yo tome lo hace de forma más rápida. Normalmente son potencias de 2, 256, 512, 1024, 32, 64. Normalmente suelen agarrar ese tipo de tamaños. Sí, 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 sí. Entonces, lo siguiente es que veamos cómo es el algoritmo. Muy sencillo, es el mismo algoritmo, pero cambiando el subíndice del gradiente y recordando mezclar los datos, que siempre es importante. Ese enfoque captura como las ventajas y desventajas de los dos algoritmos que les mostré anteriormente. Y normalmente, o sea, ese es el que más se usa, o es bastante usado por lo mismo, porque es bastante estándar. No hace ni mucho ni poco. Está bien. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? No. Bueno, No, todo bien. listo. Lo siguiente que les quiero mostrar es como, bueno, ya listo, vimos cómo tomar el conjunto de datos es relevante, eso puede afectar en cómo trabaje el descenso del gradiente, pero modifiquémoslo un poquito más. Entonces, la idea de, de, esa, de ese algoritmo es una idea que es traída como desde la física. Y yo quiero que nos imaginemos una bola cayendo por una pendiente, que es lo que nos hemos imaginado toda esa sesión, una bola cayendo por una pendiente. Pero imaginemos una bola cayendo por una pendiente en el plano. Entonces, si la bola tiene lo que nos dice la física, como que si la bola tiene mucha masa, ella es capaz y va a cierta velocidad o va a mucha velocidad, ella va a ir como bajando por el valle, y como lleva mucha velocidad, es capaz de subir todo ese valle pequeño y bajar por el siguiente valle. Y ese como velocidad acumulada es algo que, digamos, si uno se imagina una bola cayendo, es común imaginársela. Y es como que la bola tiene cierta inercia que le permite pasar por un valle un valle chiquito, y caer en un valle más profundo. Entonces, si nos imaginamos eso, desde la física, eso se debe a que la bola tiene cierta masa. Vamos a volver a la presentación. Y ese como velocidad acumulada yo me la imagino como una inercia. En general, a ese algoritmo lo llaman momentum. Ya veremos por qué. Pero realmente la idea es la inercia. Yo me quedaría con la inercia que tiene la bola, de esa velocidad que lleva, que le permite pasar ese valle. Pero entonces, ¿qué es la inercia? La inercia es como que yo me resisto, si yo me encuentro un valle, es esa resistencia a cambiar la velocidad.
Y esa resulta que es debido a la masa del cuerpo. Si yo tengo mayor masa y voy a cierta velocidad, si yo me encuentro un mini bache, me encuentro un obstáculo, si yo tengo mucha masa, ese obstáculo que tiene, digamos, menor masa que la mía, me va a frenar muy poco. O si yo gano cierta velocidad y quiero ganar más velocidad, pero soy una masa muy grande, necesito como mucho esfuerzo, digamos. Entonces, la masa es la que juega el papel de oponerse al cambio de la velocidad. Entonces, ¿qué sucede? Si nos imaginamos nuestra bolita que estamos construyendo en el descenso del gradiente, eh, por ejemplo aquí, en ese visualizador, aquí ese visualizador lo encontré en internet, no, pues sí, hace lo que, pausa, y por qué no se visualiza ya. Aquí. Si uno tiene como una bolita cayendo por una pendiente, en el descenso del gradiente que estamos calculando en ese momento, la velocidad que estamos calculando, como que no tiene eso en cuenta. Yo estoy calculando la velocidad, si estoy parado en ese punto, yo calculo la velocidad en ese punto sin tener en cuenta la velocidad que llevaba. Entonces, eso sería teniendo solo en cuenta el gradiente de la función. Entonces, esa como bolita cayendo no es muy realista. Y no podemos sacarle provecho a esa inercia que puede generar la pelota. Entonces, la idea de ese algoritmo de momentum es darle esa inercia, agregarle esa inercia al descenso del gradiente, para que cuando encuentre un bache pequeño, un mínimo pequeño que no es óptimo, sea capaz como de saltarse ese mínimo y encontrar un mínimo que sea mejor. Entonces, la propuesta de este algoritmo es agregarle la inercia al descenso del gradiente. Entonces, lo que veníamos discutiendo permite pasar por mesetas o mini valles mínimos no óptimos, o escapar de puntos de silla donde el gradiente se vuelve nulo. Por esa como velocidad que llevo acumulada o esa resistencia que llevo al cambio repentino de movimiento. Porque si yo cierta resistencia, si yo llego a un punto donde el gradiente se hace cero, como yo llevo como cierta velocidad, que ya llevo cierta velocidad, no solo la que calculé en el momento, yo puedo como escapar de ese punto donde el gradiente se hace cero. Bueno, entonces esa es como la gracia de ese algoritmo. Y la pregunta es, ¿por qué, al menos cuando yo investigué eso, y aquí como anécdota, yo no entendía el nombre de momento? Pues yo no soy tan entendido en física, pero yo no entendía el nombre. Porque para mí la idea importante es la inercia que lleva el cuerpo. Y es que resulta que si uno llevase esto a la física, uno no calcula la inercia, sino que calcula el momento lineal o el momento inercial. Y ahí como la gracia de ese nombre. Entonces, ese velocidad acumulada realmente es la velocidad que llevo o la tasa de cambio que llevo de la iteración anterior. Es como lo que llevo justo antes de lo que voy a calcular. Yo necesito tener eso en cuenta. Entonces, no solo vamos a tener en cuenta la dirección de mayor decrecimiento, que me la da el gradiente negativo más ese parámetro, sino que también voy a tener en cuenta el cambio que tuvo dos
iteraciones anteriores. Entonces, como que tengo una memoria de la velocidad de hace 2 iteraciones, como que, ok, hace 2 iteraciones tenía esta velocidad, y con eso calculo las demás, la siguiente, la otra, sí, la próxima. Y eso es un símil a la física, aquí tengo un error. Y pues la idea de eso es que no solo pues tengamos cierto control sobre ese cambio, esa fricción que estamos calculando, y por eso se le agrega ese mu. Ese mu es un parámetro que uno escoge, que a veces que lo llaman parámetro de momento o parámetro de momentum. Aquí hay un error, no debería ser 0, porque si es 0, pues simplemente estoy calculando el descenso de gradiente normal. Y aparte, tengan en cuenta que, pues aquí ya no lo estoy mencionando, pero imagínense que eso tiene sus 3 variantes, ¿no? O sea, esa que es como si fuera por lotes, esta es su variante estocástica y su variante por mini lotes. De aquí en adelante lo empiezo como a omitir, pero tengan en cuenta que con momento le puedo agregar momento a las otras versiones. Y eso es muy positivo. Eso es muy bueno y también es muy utilizado. Entonces, la idea como de eso... Ahí escuché un mensaje. Creo que sí, Camilo habla. Eh, pues yo tengo una duda, no sé si de pronto hayas leído sobre lo que te voy a preguntar. Y es, digamos que cuando uno lo piensa desde la intuición física, pues que tenemos todos, existiría la posibilidad de que si la bolita viene muy rápido y justo va a llegar al mínimo global, que se lo pase. Yo creo que eso considero que sería posible dada una geometría específica de la superficie. Entonces, yo creo que eso puede pasar, ¿cierto? A mí me dice la lógica física que puede pasar. Pero entonces, ¿existe una especie de análisis estadístico o se puede saber qué tan probable es y si realmente no es significativo eso, esos casos? Pues yo lo que te diría es que uno no espera encontrar un mínimo global. Uno espera encontrar un mínimo local bueno. Ah, Hay muchos mínimos. Mm, Uno puede ver que si yo tengo un punto coordenado, digamos, la función me dio 3. Hay muchos puntos, bueno, puntos críticos. Cuando yo estoy en muchas dimensiones y tengo un punto crítico que me dio cierto valor, se puede probar que tengo como, si m es la dimensión, m factorial por 2 a la m por algo. Puntos que tienen ese mismo valor. Si era 3, 3. Hay como puntos equivalentes a lo largo de toda la superficie. Entonces, si yo solo, digamos, si tuviera un mínimo global y un mínimo local, realmente no tengo uno y uno, tengo muchísimos. Y lo más probable es que me encuentre con muchos mínimos, muchos más mínimos locales que globales. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Puedo perderme un mínimo global, pero en cambio la ventaja es que puedo saltarme muchos mínimos locales que son no óptimos. Ok, Eso, listo. Entonces, pues con la pérdida es como menos que la ganancia. exacto. Gano más que pierdo. Listo, gracias. Y me tomé la libertad de tomar unas figuras del libro para que miramos como qué sucede cuando la superficie tiene mucha curvatura, cuando tiene poca curvatura. Entonces, si yo soy una superficie que tiene poca curvatura, la velocidad acumulada me parece como que yo voy bajando por el valle, yo voy ganando velocidad, ganando velocidad, ganando velocidad. Pero llega un punto en que me voy frenando, me voy como, mientras más cerca soy
del gradiente con cero, o sea, como en ese caso bidimensional, la derivada, si la derivada se me está acercando a cero, yo puedo seguirme moviendo por la velocidad que ya llevo, pero como que me voy estabilizando. Y en cambio, cuando estoy en una superficie con mucha curvatura, imagínense un valle súper empinado, una montaña súper alta, el descenso, el, el momento, la inercia que llevo, me permite que ocurra eso, que como llevo cierta dirección, cierta velocidad hacia la derecha, caigo aquí, y bueno, yo calculo el gradiente, entonces, el gradiente me va para acá, pero como ya lleva cierta velocidad a la derecha, entonces va a disminuir esa velocidad hacia la izquierda, y así sucesivamente, como haciendo ese juego, yo puedo ir disminuyendo mi velocidad. ¿Y qué es disminuir mi velocidad? Caer eh, al mínimo. Y puedo caer al mínimo si tengo en cuenta el momentum o la inercia, puedo caer al mínimo mucho más rápido que sin. Y eso es positivo, pues hace que la red neuronal converja más rápido. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? De aquí en adelante, la verdad, se empieza a poner un poquito más compleja la situación. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Listo. Lo que nos queda por ver es como otro enfoque. Hemos tenido como hasta ahorita dos enfoques. Ese traído desde la física y el otro que es simplemente mover cómo manejo el dataset. Entonces, yo quiero que vean como la importancia de lo que tiene la tasa de aprendizaje, el eta que yo escojo al comienzo del algoritmo. Ese es muy importante porque, ¿qué pasa? Si yo cojo un eta muy grande, entonces significa que ese gradiente lo estoy amplificando y eso hace que como que haga saltos muy grandes. Entonces empiezo como a saltar calcular, estoy aquí parado, calculo el gradiente y me da para acá, pero como lo amplifiqué, entonces voy como muy hacia abajo, bajo muy rápido. Y resulta que aquí lo vuelvo a calcular, pero entonces lo vuelvo a calcular y como lo amplifico, entonces me salta como muy hacia arriba. Y así puedo estar como moviéndome por toda la superficie sin llegar a nada en concreto. O, por el contrario, si yo agarro un ETA, una tasa de aprendizaje muy baja, entonces yo voy como, sí, no, yo tengo que ir por ese caminito, tengo que ir por ese caminito y voy calculando muy lentamente, como pasito, 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 porque estoy disminuyendo lo que me afecta el gradiente. Entonces voy calculando muy, 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 muy bajito, de pasitos, de pasitos, hasta llegar en algún punto al mínimo. Entonces, uno quiere como ser eficiente, no tener un learning rate muy bajo, pero también resulta que tener un learning rate alto, es decir, una tasa de aprendizaje alta, tiene una ventaja, y es que si yo calculo esa tasa de aprendizaje y me da muy alta, yo puedo como explorar la superficie, puedo irme moviendo aquí porque está cortada, pero si fuera más grande, imagínensela, como estoy amplificando el descenso, como estoy amplificando el gradiente, puedo irme como moviendo por toda la superficie e irla como escaneando. Y en algún punto yo quiero que llegue a un mínimo. Yo necesito llegar a un mínimo para poder tener una buena red neuronal. Entonces como que yo quiero de las dos. Y esa idea es, al menos a mí, se me hace muy similar a lo que los seres vivos hacen.
cuando uno se imagina esto como aprendizaje y tasa de aprendizaje, cuando uno es niño, eh, pues a lo mejor no todos saben, pero cuando uno es niño, las, las sinapsis entre las neuronas y todas esas conexiones que se generan muchísimas. Y se generan muchísimas porque estamos en un punto de la vida que necesitamos como aprender de todo. Y necesitamos todo lo que veamos es un estímulo que el cerebro necesita procesar. Y en cambio, cuando en la adultez, cuando ya estamos en la adultez, eh, esa sinapsis se ve como disminuida. Ya no todo es un estímulo, no estoy aprendiendo de todo, porque realmente yo ya lo aprendí, o sea, como que yo ya no necesito aprender más de lo que es necesario, simplemente necesito que lo que ya aprendí a caminar, aprendí a correr, a hablar, etcétera, necesito que se me quede eso en la adultez. Entonces, simplemente un evento no hace que cambie esas relaciones entre las sinapsis. Esa es como la gracia o el símil que yo quiero darles, porque el siguiente algoritmo va a replicar eso. Va a intentar que la tasa de aprendizaje depende de la iteración en la que nos encontremos. Entonces, ya la tasa de aprendizaje no es un número fijo, sino que va a variar dependiendo de la iteración que hacemos. No sé, estamos en la iteración 20, va a ser distinto a la iteración 40, la tasa de aprendizaje. Y queremos, haciendo ese símil, que la tasa de aprendizaje sea mayor en los primeros momentos de que se inicie el algoritmo o las primeras iteraciones y que vaya disminuyendo a lo largo de las iteraciones. Esa disminución o decaimiento, también se le puede decir, de la tasa de aprendizaje, la podemos escribir de varias maneras. Entonces, aquí tengo un error, aquí tengo un error en el látex, pero aquí debería ser eta variando también desde el parámetro, ¿no? Entonces, bueno, que está mal digitado. Bueno, en fin. Imagínense que ese tau a la -1 está aquí. Error mío, lo siento. Entonces yo puedo como planificar ese decaimiento de distintas maneras. Puede ser un decaimiento lineal, un decaimiento en ley de potencia, un decaimiento exponencial. ¿Lineal en qué sentido? En que si yo estoy parado en la iteración 1, esa va a disminuir por por un factor multiplicando a ese número de iteraciones. En este caso, no sé si me hace una línea recta. Estoy multiplicando por la pendiente m en la iteración en la que me encuentro en ese momento. Entonces, esas son como una de las posibles formas de las que yo puedo disminuir ese learning rate. Esa corresponde a la lineal porque imagínense una línea recta. Entonces, si nos imaginamos una línea recta, tenemos un punto, un corte en el eje Z, en el eje Y, más la iteración que me encuentro en el momento por una pendiente. Todo eso es una pendiente, ¿no? Tiene una forma fea, yo lo sé, pero lo que quiere decir es la tasa de cambio, es la pendiente es la recta. En cambio, si yo quiero también seguir una ley de potencias, es decir, que el decaimiento sea cuadrático, sea cúbico, sea a la 4, a la quinta, etcétera, yo lo puedo escribir de esta manera, donde el eta 0 o la tasa de aprendizaje 0 es la tasa de aprendizaje que escogí en la primera iteración. Y esa forma rara que tiene ese 1 más tau sobre s, ese 1 parece bastante arbitrario, pero la idea de eso es que no me dé 0. Yo no quiero que a partir de cierto punto
aprenda 0. Entonces, si tau es 0, ese 1 hace que me quede un 1 aquí adentro, y 1 cualquier cosa es 1, y me queda simplemente eta a la 0. Bueno, eta 0. Y similarmente también tengo la forma exponencial, donde ya simplemente el tau, imagínense, aquí el que juega el papel importante es el tau. El tau ya no está ya no está como una base, sino que ya está en el exponente. Entonces decae de forma exponencial. Esos parámetros que son eta 0, eta k, k, s, c, son parámetros, hiperparámetros que uno los escoge de forma empírica. Y para eso es bueno que a medida de que uno entre en una red neuronal, uno grafique o tenga en cuenta la tasa de aprendizaje. Y dependiendo de los etas escogidos, K, S, C, etcétera, ver que esa curva que forme la tasa de aprendizaje sea la adecuada y que aparte el error se comporte de manera esperada. Entonces, que en efecto mejore esa programación de la tasa de aprendizaje. Sí. Bueno, hasta aquí vamos ya hemos visto varios algoritmos. Entonces, por lo menos, esa programación de la tasa de aprendizaje se la podemos agregar a momento. Ya podemos tener muchas variantes de descenso de gradiente, dependiendo del problema que tengamos. Descenso de gradiente con decaimiento, con tasa de aprendizaje lineal, exponencial, etcétera, estocástico, no sé qué. Tenemos ya bastante para escoger. Y varios enfoques hemos visto. Llegan como los top globales. Y aquí vamos a ver el estado del arte de los optimizadores en redes neuronales y en el deep learning en general. La gracia de esos optimizadores es que la tasa de aprendizaje, bien, al comienzo era estática, justo ahorita la acabamos de modificar para que la tasa de aprendizaje sea variable en el tiempo, pero hay una cosa, y es que esa tasa de aprendizaje afecta por igual a todos los pesos de la red. Y eso normalmente no es bueno, porque ¿qué pasa? Entonces, voy aquí aquí, el GeoGebra para que nos lo imaginemos. Si yo tomo esta función, que es un logaritmo, etcétera, está feo, ese como que en el punto 1, bueno, aparte que tengo una asíntota, por un lado tengo curvatura positiva, por otro lado tengo curvatura muy negativa y que si se fijan va como por las líneas que da el GeoGebra, va aumentando muy rápido, pero en cambio por esos lados tengo como más suavidad en esa dirección. Entonces, dependiendo como de la dirección en la que yo apunte, la curvatura cambia de forma importante. Y la dirección no es más que las variables que yo tome. Y las variables que yo tome no es más que los pesos que yo tome. Entonces, teniendo como en cuenta eso de que la curvatura en principio depende también de la dirección, porque si yo me paro en esa función, en el x cuadrado y les pongo aquí un 1000, por ejemplo, bueno, se parece casi que un plato, pero eh, bueno, creo que 1000 exagero, como le decía. Aquí se ve un poquito mejor. Por la coordenada, como acabo de modificar la función en la dirección de la coordenada x,
tengo curvatura muy alta. Y en cambio en la dirección de la variable y tengo curvatura mucho más plana, digamos. Y es como la idea detrás de eso, porque tener en cuenta las variables también. No solo aprender de forma igual en todas las variables, sino que la tasa de aprendizaje cambie en cada peso. O sea, vamos a cambiar peso a peso y tener en cuenta los pesos. Entonces, como tenemos esa introducción, vamos a ver lo que son los algoritmos adaptativos. Entonces, la idea va a ser que la tasa de aprendizaje cambie parámetro a parámetro durante el entrenamiento. ¿Y cómo vamos a cambiar esa tasa de aprendizaje teniendo en cuenta el gradiente? Porque el gradiente me habla de la dirección de crecimiento, me habla también de la curvatura. Entonces, el primer algoritmo que vamos a ver es ADAGRAD. ADAGRAD viene de Adaptative Gradient o gradiente adaptativo. No se asusten. Vamos a ir como desglosando poco a poco qué significan estas cosas. Entonces, nuestra idea es que la tasa de aprendizaje sea pequeña o se reduzca en los parámetros que tienen mucha curvatura y que en cambio se acentúen en los que tienen poca curvatura o gradientes más pequeños. Para ello vamos a tener en cuenta los gradientes pasados, similarmente, de forma distinta, pero similarmente a Momentum. Entonces, bueno, bien, recordando nuestros métodos iterativos, esto es el peso I, que es el que voy a cambiar en la iteración tau, es, es el peso, el mismo peso en la iteración anterior, menos, entonces, ese es mi learning rate, es el que va a ser el papel de gradiente en ese momento, solo que como ya soy en un único peso, se me ve afectado el gradiente que voy a calcular. Realmente eso no es un gradiente, eso es la derivada parcial, pero uno habla de gradiente de cierta manera porque sigue manteniendo la misma idea del gradiente, aunque sea la derivada parcial. Eh, ah, Eso quedó mal digitado. Bueno, ese delta va fuera de la raíz. Ese delta va fuera de la raíz y la idea del delta no es más que si esa cosa me da cercano a cero, yo no quiero dividir por cero. Y en computadoras, cuando estoy hablando con números muy chiquitos, puede ocurrir que del error de aproximación eso me dé cero y yo no puedo hacer eso. Entonces, yo no puedo dividir por cero. Entonces le pongo una constante pequeña. Esa es la gracia del delta, que nunca divide por cero. Entonces, bueno, listo. Entonces, ¿qué es RI? Porque eso se ve como así muy de la nada. No, ¿eso qué es? RI es el cuadrado imagínense mi gradiente. Entonces, el cuadrado de el gradiente en esa iteración más R sub i tau menos 1. Pero ¿qué es R sub i tau menos 1? El gradiente de la iteración anterior más tau menos 2. Entonces, como que yo voy hacia atrás teniendo en cuenta la suma al cuadrado de todos los gradientes pasados, desde el primerito hasta el último. Yo voy a tener en cuenta todos. Y eso se me ve reflejado en ese RI de tau menos 1.
Eso tiene un problema. Eso tiene un problema que yo creo que podemos visualizar. ¿Alguien me puede decir qué problema tiene eso? Bueno, si no se lo imaginan, lo que pasa con esto es que si yo itero muchas veces, ese número me va a ir creciendo. Eso es un cuadrado, eso siempre es positivo, y yo voy a sumar cuadrados, esto siempre es positivo, siempre y es creciente, siempre va a sumar. Entonces, eso va a crecer a medida que yo avance en la iteración, y si yo divido por algo muy grande, me da algo muy pequeño, y eso crece muy rápido. Entonces, eso se va a volver pequeño muy rápido, y eso es un problema. Y eso es una desventaja que tiene Adagra. Bueno, es más que un problema, es una desventaja, que tenerla en cuenta, porque como el raíz siempre crece, esto termina estancándose rápidamente. La tasa de aprendizaje baja muy rápido. Y ese problema que tiene ese algoritmo lo soluciona el siguiente que vamos a ver. Tiene en cuenta ese problema y mejora ese algoritmo para que no tenga ese problema. Ese es un poquito más enrevesado. Se llama RMS-Prop. Yo no sé quién le puso ese nombre, pero el nombre viene de Broad Mean Square Propagation, y en español se traduce de una forma media rara, que es como la propagación media cuadrática media. Sí, algo así. No me gusta mucho la traducción al español. La idea tras esto es que ya no vamos a tener en cuenta la suma de los cuadrados de los gradientes pasados, sino que vamos a tener en cuenta lo que dice literalmente el nombre, es el promedio de, el promedio del cuadrado de la raíz. El cuadrado de la raíz, sí, el cuadrado de la raíz. Entonces, eso se me complica más, eso está todavía más feo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero la intuición tras esto es que Una pregunta, Santiago. Ese es el mismo Adagrad, ¿cierto? Eso que estás sí, sí, mostrando. sí, Ah, ok. Vale. es Adagrad modificado. Ok, gracias. O sea, prop es, bueno, tomemos Adagrad y modifiquémosles para que ya no tenga ese error. Entonces, para lograr eso, lo que vamos a tener en cuenta ya no es como, tengamos por igual en cuenta todos los gradientes, incluso hasta el primero. Digamos, no, entonces, de pronto, el primer gradiente que calculé, y yo estoy en la iteración 1000, no me es tan relevante que el gradiente que calculé en la anterior iteración. Entonces, también tengamos como eso en cuenta. Entonces, pues, si miramos como la actualización de pesos, eso se me queda igual, queda grave. Pero el que cambia es ese array. Yo agregué un beta, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Entonces, ese beta, que típicamente tiene el valor 0,9, y no va a pasar entre 0 y 1 porque eso si, si no sale entre esos valores, pues ese algoritmo deja de funcionar básicamente. Porque aquí, si eso es mayor que 1, eso es negativo, etcétera, y se me va todo. Entonces, como para entender este algoritmo, yo lo medio desglosé. Entonces, no, chino, no. ¿Por qué hablamos de que tenemos en cuenta ponderadamente los pesos anteriores? Y además, lo tenemos ponderado de forma exponencial, todavía peor. ¿Qué significa eso? Entonces, lo importante es que como que miremos la recursión hacia atrás. Miremos qué pasa si estoy parado en la iteración t,
¿cómo tengo en cuenta las iteraciones anteriores? Entonces, si yo expando R sub I en la iteración de tau, en una iteración fija, y bueno, cambio aquí un poquito la notación porque eso está muy feo, tengo lo siguiente, que entonces R sub I en la iteración tau es 1 menos beta, pero beta es 0,9. O sea que eso es como 0,1, un 10%. Tengo un 10% en cuenta el gradiente en la iteración en la que estoy parado. Más, entonces dijimos que eso era un 10% y le multipliqué 0,9. Entonces es como el 90% del 10%. Y eso es 9%, creo. Entonces es como un poquito menos porque estoy multiplicando un número menor que 1 por otro número menor que 1. Y eso es lo que voy a tener en cuenta, eso es lo que va a multiplicar el gradiente en la iteración anterior. Más, entonces, vuelvo a hacer ese mismo juego. Ahora, pero ahora con beta cuadrado, multipliqué por otro número que es menor que 1, entonces eso es todavía más pequeño y así voy, Entonces, en cada iteración, yo voy teniendo cada vez menos y cada vez menos y cada vez menos en cuenta el gradiente último, el primer gradiente que calculé, el segundo gradiente que calculé, etc. Y voy a ponderar mucho los gradientes más próximos. Y también, o sea, ¿por qué promedio ponderado? O sea, que tiene, yo no veo aquí la verdad, yo no veo aquí un promedio. Entonces uno empieza como a sacar cuentas. Entonces, bueno, si uno no tiene en cuenta esos gradientes de la iteración anterior, de la iteración anterior dos veces, y ve esos 1 menos beta, 1 más beta cuadrada, etcétera, eso me da una serie geométrica. Y pues no hace falta entender mucho de eso, pero los que conocen más de cálculo integral, esa serie geométrica que va a ser infinito, converge si b es menor que 1 y verge, lo que les he comentado, b no puede ser mayor que 1 o 1, porque eso diverge. Y eso da exactamente, esta suma infinita me da exactamente 1 menos 1 entre 1 menos beta. Con este 1 menos beta me da 1. Entonces, de cierta manera, un promedio, cuando los matemáticos hablan de promedio, eh, es eso, es que la suma de todos los componentes me dé 1. Y ya dependiendo si yo tengo en cuenta, no sé, si estoy calculando el promedio aritmético, promedio geométrico, etc. Eso es como la gracia de que se llame promedio. Un poco bobo, pero yo creo que es válido como tenerlo en cuenta. ¿Y por qué ponderado? Pues, bueno, ya vimos que a medida de que pasa la iteración, voy ponderando más los gradientes más nuevos y menos los anteriores. Es como que asignamos cierto peso, cierta ponderación. Porque es exponencialmente. Porque ¿qué pasa? Porque es que yo cada vez voy multiplicando por un beta y ese beta lo hago cada vez. Entonces, eso va decayendo o va disminuyendo como la influencia gradiente de forma exponencial, véala cada vez. Entonces es como que yo tengo cierta memoria, como memoria a largo plazo muy pequeña o que va disminuyendo con mi memoria a largo plazo. Pero también tengo en cuenta como esos gradientes, pero poquito. Esa es como la gracia de ese algoritmo. Así vamos bien. Listo. Entonces, ese fue como la modificación de Adagrad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo a ese algoritmo le agrego momento, le agrego inercia?
Entonces, si yo le agrego inercia a ese algoritmo, lo que obtengo es ADAM, que se llama momento adaptativo o momentos adaptativos. Yo no le doy los nombres. Em, ADAM no es más que RMS prop con momento, con inercia. Y eso se pone cada vez más feo, pero la idea es que ya con la intuición que tenemos de RMS prop, podemos entender ADAM. Porque ya simplemente es agregarle el momento, y el momento ya conocemos eh, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, miremos primero cómo calcular los momentos, o cómo calcular el momento. Entonces, mi RI quedó igual. Yo no lo modifiqué, sigue igual. Si lo podemos mirar, sigue exactamente igual que en RMS Prop. Lo que yo voy a cambiar es lo que me acompaña, lo que sería mi gradiente, entre comillas. Ya no solo voy a tener, ya no voy a calcular solo el gradiente, miremos el anterior. Entonces aquí lo que es z sobre etcétera, multiplica mi equivalente a gradiente o mi derivada parcial. Ese es el que yo voy a modificar para que tenga mi peso, mi inercia, mi momento. Entonces, para ello, voy a tener en cuenta, entonces va a ser muy similar y el análisis es muy similar que con ese término. Entonces, voy a tener otro parámetro beta 1 que va a ponderar las iteraciones anteriores más eh, el momento que estoy calculando en esa iteración. Entonces, y en efecto, esa es la gracia del momento, tener en cuenta la iteración anterior para poder, la velocidad anterior para poder calcular la velocidad siguiente. Bueno, pero yo también voy a tener, ya de paso tengo en cuenta todas las demás velocidades anteriores, ¿no? Como mi historial de velocidades. No es solo la inmediatamente anterior, sino todas mis anteriores, pero ponderadas, ¿no? Cada vez voy a tener menos en cuenta las velocidades más lejanas en la iteración. Entonces, eso como para poder saber qué significan estos SI y estos RI. Imaginémonos que esto no existe. Ya yo voy a hablar de eso ahorita. Eso tiene una razón de ser, pero realmente la idea principal del algoritmo es la modificación de este SI. Porque imaginémonos si esto no existiese, ese SI techo, simplemente yo pongo SI aquí arriba y listo. Ese sería como mi Adam, perdón. Entonces, sí, pues ahí ya agregaría mi momento. Entonces, como ¿qué son esas cosas? ¿Eso para qué? Sí. Eso tiene un problema. Bueno, aquí lo que les venía diciendo, el promedio ponderado del gradiente, eso me genera mi inercia, ese es el numerador, el SI techo, viendo mi actualización de pesos. Y ese RI techo, la raíz del RI techo, pues ya lo conocemos de RMC Prop. Ese es el que frena, ese es el que penaliza las direcciones con mucha curvatura y acelera las que tienen menos curvatura. Entonces, ¿para qué eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué? La idea tras eso es que normalmente, o como está escrito el algoritmo, SI y RI en la primera iteración son cero. Y eso trae un problema, y es que las primeras iteraciones, de cierta manera, como que están sesgadas a cero. Es como que, yo siempre voy a empezar con una velocidad cero. O siempre voy a tener curvatura cercana a cero, o una curvatura muy plana. Entonces, esos,
eso es simplemente una corrección de ese sesgo que está creado de forma involuntaria, que uno no quiere ese sesgo. Entonces uno lo arregla. Entonces, ¿cómo uno lo arregla? Entonces, cuando tau es muy pequeño, y recordemos que beta es 0,9, típicamente. Si tau es muy pequeño, esto es casi 1. Por lo que 1 menos beta a la tau es muy pequeño, es casi 0. 1 menos algo cercano a 1 es casi 0. Entonces, si yo divido por una cosa que es cercana a 0, lo que estoy haciendo es amplificar o multiplicar eh, estos SI. Imagínenselo como la regla de la oreja. Si yo tengo un medio abajo, es como que un medio se voltea y me multiplica por 2. Sucede aquí lo mismo. Entonces, esa es como la gracia de estos SI techo. Y en cambio, cuando avanza el algoritmo, cuando el tiempo avanza, el tau avanza, como beta es menor que 1, dijimos que eso se hace cada vez más pequeño, porque yo multiplico algo, algo entre 0 y 1 por algo entre 0 y 1, me da algo más pequeño de lo que tenía. Y a medida que yo siga multiplicando, esto me va a seguir acercándose a 0. Por lo que esto se vuelve 0 o cercano a 0 y estoy dividiendo por 1, entonces esto no hace nada. Entonces, a medida que avanza el tiempo, esa corrección se desactiva, yo ya no estoy haciendo, ya no afecta. Y ese sería como el algoritmo. Yo quería presentárselos porque es bastante conocido, se utiliza demasiado, es como el estado del arte de los optimizadores. No se asusten, eso es lo que hemos visto a lo largo de la presentación. Em, y es bueno tener como familiaridad con pseudocódigo, digo yo. Y en este caso, pues fíjense que por lo menos, en este caso estoy teniendo en cuenta, haciendo actualizaciones de gradiente, eh, lo diré, batch, pues por batch. Inicialmente está escrito siendo batch, o sea, por mini lotes, perdón, mini batch. Y similar, pues aquí puedo poner estocástico o por lotes normal y todo sigue igual. Eso como por ese lado. Entonces yo quería como, hasta aquí y va la presentación, pero me gustaría que miráramos como las comparaciones entre estos algoritmos, porque, sí, muy bueno, esa modificación hace eso, mejora este problema, no sé qué, pero miremos como, eso de verdad sí cambia y sí mejora el descenso por el gradiente. Entonces, por aquí me encontré en internet unas simulaciones que tienen en cuenta varios de los algoritmos que acabamos de ver. Entonces, este SGD es Stochastic Gradient Descent, descenso de gradiente estocástico, Momentum, RMS Prop y ADA. Entonces, esa curva es bastante sencilla, miremos cómo se comporta. Entonces, ADAM es el verde, miren lo rápido que va para el mínimo global, va muy rápido. En cambio, los otros eh, algoritmos se demoran más. Aquí, por ejemplo, son más parecidos. Y miren que por lo menos Momentum da un par de vueltas antes que Adam se estabiliza mucho más rápido. O aquí, miren lo rápido que va. Entonces, ese algoritmo es buenísimo. O sea, logra unas cosas súper buenas. Miren ahí, por ejemplo. También hay aquí, bueno, otras imágenes, lo que venimos hablando, lo que afecta. Yo creo que por aquí está. Bueno, no lo veo en ese momento, pero bueno, aquí hay más simulaciones, aquí, en esta. Eso ya es una función más difícil. Vean que, digamos, si ese fuera mi mínimo, es como que eso es como un valle, ¿no? Entonces, miramos cómo se comporta. Ponerlo.
Entonces aquí Momentum fue mucho más rápido, vio el valle mucho más rápido. Aquí hizo ahí parecido, parecido, pero Adam llegó rápido, llegó más rápido que todos. Y en general uno puede ir ahí jugando y dándose cuenta que en la mayoría de casos Adam se comporta muy bien y es ampliamente utilizado. Aquí hay otra simulación, pero esta es más lentica. La podemos mirar con Adam. Aquí uno puede modificar los valores los que he hablado, los beta, los aprendizajes, etcétera. Teniendo en cuenta esa curva, miremos cómo se comporta Adam en ese punto. Bueno, es que va muy lento. Pero bueno, sí. En general, Adam es un algoritmo súper bueno, es del estado del arte, utilícenlo. Sí, Yo tengo una dudita. cuéntame. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la complejidad de ese algoritmo, por ejemplo, con respecto a la cantidad de pesos? A la cantidad de pesos. Realmente no, o sea, cambian. Por cada peso yo hago una modificación. Cheque. Es decir, yo en cada iteración voy modificando peso a peso. Y una modificación entonces es relativamente sencilla, pues no es Una tan modi- costosa. mm, lo estoy pensando. Ya te digo exactamente. O sea, porque calcular el gradiente, imaginémonos que ese fuera estocástico, por lo menos, que fuera una actualización del gradiente por cada dato. O sea que, entonces, por cada dato, el gradiente lo puedo calcular en O de W con back propagation. Sí. Entonces, aquí va O de W. Si W es el tamaño de los parámetros, la cantidad de parámetros que tengo. Em, eso, eso no afecta. Eso es una multiplicación. Tampoco, lineal, lineal, lineal. Diría que cuadrático, pero sí, sí, diría que cuadrático o de W cuadrado. Pero en general, creo que todos los algoritmos son de ese orden. No Ok, estoy seguro. ok. Sí. ¿Alguna otra duda? Eso es enredado. No hay problema en preguntar. Pero es relativo, ¿no? Porque a lo mejor el crecimiento asintótico puede ser peor, pero converge más rápido, digamos. Converge más rápido a soluciones a mínimos buenos. Entonces, de pronto no me conviene iterarlo mucho para encontrar mínimos buenos. Apagar el audífono. Buenas. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ah, listo, listo, sí. No, pues hasta aquí es lo que tengo preparado. ¿Qué tal les pareció?
Estuvo muy chévere, muy elegantes las presentaciones. Muchas gracias. Le dediqué tiempo. Buenísimo, muchas gracias. Veas de Camilo, acaba de llegar, no le crea. O sea, sí estuvo bueno, pero no porque diga, bueno. Ah, qué pato. Bueno, ya hasta aquí sería la presentación de hoy. Cualquier duda me pueden escribir al WhatsApp, al grupo, etcétera. Y sí, Listo, perfecto. Son Muchísimas muchas gracias. gracias. Que estén muy bien. feliz Muchas tarde. gracias. Chao. Chao.